Buenos días. Hoy veremos una pregunta muy importante. ¿El cristiano puede ser poseído por el demonio? ¿Existen cristianos endemoniados? Y esto es importante saber, pues en algunas iglesias se está empezando a hacer liberaciones a cristianos. O escuchamos de repente la popular frase de, mira, se te ha metido el demonio en la cabeza, estás endemoniado, ¿no? A un creyente, ¿no? Y entre creyentes de repente están hablándose de esa manera. Entonces necesitamos ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a esto. Ok, lo primero es que no podemos negar que existe la posesión demoníaca, ¿no? Pues la Biblia lo describe claramente, ¿no? Cuando hay posesión demoníaca, ¿no? O endemoniados, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 8:28 dice claramente, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Y miren las características, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, ¿no? Estos endemoniados que estaban, dice, vivían por los sepulcros y tenían un carácter feroz, ¿no? Que nadie inclusive podía pasar por el camino. En Mateo, seguimos en Mateo 17, verso 15, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego, miren, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ok, este es un muchacho que aparentemente era lunático, pues este demonio lo tiraba al fuego, otras veces lo tiraba al agua, queriendo atentar contra su vida. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ok, entonces es innegable que existe la posesión demoníaca, es innegable que existen los endemoniados. Y en el tiempo de Jesús, en esos tiempos, eran claramente evidenciables, ¿no? Las personas podían evidenciar claramente una posesión demoníaca, un endemoniado de una persona que aún podría estar enferma. ¿Ok? Y a pesar de que ya producto de esto ya se practicaba el exorcismo en esos tiempos, sin embargo, Jesús impresionó a la gente de ese tiempo cuando él echaba a los demonios por la autoridad que tenía sobre estos. Miremos, Mateo capítulo 9, verso 32, dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿No? Miraban, este era un mudo, dice, endemoniado y el Señor le echó fuera y el mudo comenzó a hablar. Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan los espíritus inmundos y le obedecen. ¿No? Eso es lo que hacía Jesús. Lucas 8:27 dice,
Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios han entrado. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había un hato de cerdos que pasía en el monte y le rogaron que les deje entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, cuando Jesús hacía estas liberaciones, ¿no? O este tipo de sanidades, porque dice, venía un endemoniado y Jesús lo sanó de ello. Cuando Jesús lo hacía, cuando Jesús expulsaba a estos demonios, los exorcizaba, entonces vemos que Jesús lo hacía con toda autoridad. Los demonios no se le enfrentaban, sino al contrario, le rogaban diciendo: si vas a expulsarnos, mándanos allá, por favor. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y solo a la palabra de Jesús estos demonios salían. En todas las ocasiones que vemos en la Biblia, Jesús liberó a los endemoniados de una manera clara, observable y de inmediato, ¿no? Esto es lo que evidenciaban ellos, por eso es que se asombraban. Era algo claro, nadie podía dudar de ello, era algo inmediato, ¿no? Cuando los demonios salían de las personas. Y obviamente la conducta y todo ello iba a cambiar, porque vemos que estos eran hombres poseídos por el demonio y inclusive eran llevados, manejados por el demonio. Pero todos estos ejemplos que la Biblia nos habla son ejemplos de personas que definitivamente no conocían a Jesús, de personas que no eran creyentes en Dios. Y en la Biblia no hay ningún pasaje que nos muestre a demonios dentro de creyentes, dentro de los cristianos. No hay ningún pasaje que nos diga esto, que nos evidencie esto. Y como habíamos dicho en el video anterior, al inconverso, al no creyente, al que rechaza a Cristo, Satanás puede poseerlo y puede oprimirlo y puede atormentarlo y aún tomar su voluntad, ¿no? Esto es lo que Satanás puede hacer con un no creyente, con alguien que rechaza a Cristo, con alguien que no es cristiano, con alguien que es inconverso. Pero el creyente no puede poseerlo. Al creyente no puede poseerlo porque solo puede atacarlo desde afuera. Y como hemos dicho en los anteriores videos, puede atacarlo como induciéndole a pecar. Puede impedirle su servicio, estorbarle, puede sembrar dudas acerca de la autoridad de la palabra de Dios, pero todo es externo. Entonces, al no creyente sí puede poseerlo, puede atacarlo desde adentro, pero al no creyente no. Ahora, miremos algunos ejemplos de los creyentes, como sí pueden ser atacados por Satanás, como dicen las escrituras. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 12:7 a Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, ¿no? Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿no? Entonces Pablo está siendo fastidiado, molestado, incomodado por el demonio. Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David a que lo hiciera. Mateo 16, verso 21, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto.
O sea, Jesús les dice, yo voy a ir a Jerusalén, me va a pasar esto, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Y Pedro le dice, no hagas esto, ten compasión de ti, esto que nunca te acontezca. Pero él dice, verso 23, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿Pedro estaba poseído por el demonio? No, sino estaba Jesús hablando al demonio que estaba detrás de Pedro, incitándole a Pedro a decir estas cosas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que ocurrió? No nos dice exactamente la Biblia cómo, pero sí está incitándole, le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Estás mirando solo lo humano, estás mirando solo las cosas del hombre y no las cosas de Dios. Entonces, solo en estos tres ejemplos, en Pablo, en David y en Pedro, Satanás está atacando por fuera, incitándoles a algo, fastidiando su servicio, puede inclusive, como decíamos, sembrar duda en la palabra, ¿no? En los creyentes. Ahora, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué es que decimos que en los no creyentes Satanás puede eh, poseerlo inclusive, pero en el creyente no, en el cristiano no? ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios y esto hace una gran diferencia. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros cuerpos? Entonces, lo primero dice que ¿acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Lo primero es, el Espíritu Santo está en nosotros. En todos los creyentes, en todos los cristianos, así es, ¿no? En todos ellos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que una vez que hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y cuando hemos creído, cuando realmente hemos creído en el Señor Jesús, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, viviendo en nosotros, ya nos hace diferentes, porque obviamente no va a poder convivir Satanás junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y como hemos visto, ante la presencia solamente de Jesús, los demonios cuando lo veían decían, ¿qué tienes con nosotros, Cristo? Porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces obviamente no van a poder habitar en un cuerpo humano. Dios mismo, el Espíritu Santo mismo en el creyente y un endemoniado. Imposible, eso es imposible. Por eso es que, pero en el no creyente no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso es que el demonio sí puede poseerlo, porque obviamente ese lugar está vacío. Pero cuando el creyente, el cristiano, tiene el Espíritu Santo, es imposible, ¿no? Y todo creyente tiene el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto antes. Es imposible. No hay ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es creyente, simplemente como afirma Romanos 8. Y primera de Juan, una escritura que aún todavía nos da mayor seguridad en esto. Dice primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, primero, la evidencia de que has nacido de Dios, de que eres creyente, de que eres cristiano. La evidencia, ¿cuál es? Que ya no practicas el pecado. Ya no estás practicando el pecado. De repente por ahí podrás pecar algunas veces, pero ya no es una práctica continua de pecado. No estás en adulterio, no estás en un adulterio permanente, una fornicación permanente, no estás robando permanentemente, no estás mintiendo permanentemente, no estás odiando permanentemente, no estás en el pecado ya practicando el pecado de una manera constante. Y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dice, y sabemos que aquel que ha sido engendrado de Dios. ¿Y quién es aquel que ha sido engendrado de Dios? Dice, el que no está practicando el pecado. Y dice, ¿qué pasa con él? Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, no nos puede tocar
Satanás no puede tocarnos sin la autorización de Dios, sin el permiso de Dios. No puede fastidiarnos sin el permiso de Dios, porque Dios es soberano. Él nos guarda. Él está guardando nuestras vidas, Él está guardando nuestro caminar, ¿no? Y tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, que obviamente nos hace totalmente diferente de aquellos que no creen en Jesucristo. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? No. Definitivamente no. Un cristiano, un creyente, alguien que le ha dicho sí a que es Jesucristo, alguien que ha creído en el Evangelio, no puede estar endemoniado. Pero a esto alguien puede decir, pero yo conozco a alguien que dijo que sí era cristiano, que sí era creyente, que sí le dijo sí a Cristo, pero sí está endemoniado. Repasemos entonces. Este le dijo sí a Cristo, y cómo está su vida. Bueno, no está viviendo en la iglesia, está viviendo y haciendo lo que quiere en su vida en el mundo. ¿Está practicando el pecado? Sí. Entonces no es creyente, y si no es creyente, no tiene el Espíritu de Dios, entonces sí puede estar endemoniado. Pero un creyente no. Un creyente no va a estar endemoniado nunca, porque el Espíritu Santo está viviendo en la persona. Entonces, ¿cómo sabemos? La Biblia lo dice claramente. Si estamos obedeciendo su verdad, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, si no estamos practicando el pecado, entonces estamos caminando en el Señor. Qué alegría poder saber que los demonios no pueden poseernos, no pueden tocarnos, aun si no es la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Hasta la próxima.